Hola amigos. Hoy en la ciudad polaca de Rzeszów, los aviones de la OTAN vuelan ahí sin parar. Lublin también parece recibir carga militar, y el misterioso avión ya está en Ucrania. Al parecer tiene que ver con la confirmación de los ataques de ayer en Kharkov, durante los cuales mercenarios occidentales murieron y otros fueron heridos. Un avión desconocido acaba de llegar a Rzeszów desde Ucrania y un avión de transporte Airbus A330-243 MRTT fue traído desde Berlín. Hay una evacuación de emergencia de un número significativo de mercenarios occidentales heridos. Claramente algo está pasando en Rzeszów. Un avión desconocido de Ucrania, junto a él, otro con el mismo transpondedor erróneo, aterriza un avión de reabastecimiento de combustible de la OTAN, y se le dijo al avión civil de Lufthansa que volara en círculos, y no se permita aterrizar. Al mismo tiempo, los británicos levantaron varios aviones cisterna de la OTAN en el aire. Y sobre los extraños accidentes ferroviarios en Estados Unidos, otro tren de carga descarriló en Filadelfia, pero esta vez con sustancias peligrosas. Por lo tanto, solo se puede uno seguir haciendo la misma pregunta: ¿qué pasa en el interior de Estados Unidos? ¿Tiene algo que ver con la guerra? ¿O es solo interno? Hoy otro gran convoy de la compañía militar privada Wagner llegó a Bielorrusia. Un nuevo convoy de la compañía militar privada Wagner ha llegado a Bielorrusia. Compuesto por unos 20 vehículos de varios tipos, incluidos Wave Patriot, camionetas, equipos de construcción, autobuses y camiones, el convoy avanza hacia Osipovichi, y el campamento en el pueblo de Tsel a lo largo de la autopista M5 desde Bobruisk. Un dato interesante es que todos los vehículos del convoy están decorados con las banderas de la Federación Rusa y los símbolos de la compañía militar privada Wagner, enfatizando su pertenencia a esta organización. Según los datos disponibles, este convoy se ha convertido en el tercero en llegar a Bielorrusia desde principios de julio. Los grupos anteriores también se dirigían al pueblo de Tsel, donde se encuentra el campamento de campo de Wagner. Al mismo tiempo, aún se desconoce el número exacto y la composición de cada una de las columnas. Mientras tanto, un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea Sueca, que todavía no pertenece formalmente a la OTAN, desde el espacio aéreo de Polonia monitorea la actividad militar en el territorio de Bielorrusia y el noroeste de Ucrania, aparentemente rastreando los movimientos del grupo Wagner. Hoy las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa avanzan sobre Kupiansk y Kharkov, que al parecer está limpio de mercenarios y tanques Leopard. Quizás el ataque al puente de Crimea también fue una respuesta a la muerte de mercenarios en Kharkov. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa avanzan sobre Kupiansk para evitar la destrucción de la región de Belgorod. El domingo por la noche, el alcalde de Kharkov, Igor Terekov, confirmó el trabajo de las fuerzas aeroespaciales rusas en el distrito de Osnoviansky de la ciudad en una red social. Además de las vías férreas utilizadas para el abastecimiento de las Fuerzas Armadas, existe un almacén de material y técnico del Ferrocarril del Sur. El canal de Telegram militarista informó que al menos 2 misiles balísticos tácticos fueron disparados contra la estación. Uno de los escalones contenía nuevos vehículos blindados occidentales, principalmente tanques Leopard y vehículos de combate de infantería Bradley. Las pérdidas se estimaron en hasta un batallón entre muertos y heridos, así como armas y municiones por valor de cientos de millones de dólares. Según este canal, para su evacuación a Rzeszów, acaba de llegar un avión desconocido, y un avión de transporte Airbus A330-243 MRTT ha sido traído desde Berlín para seguirlos. La fuente del corresponsal militar Gennady Alekin informa que los ataques a la ciudad fueron tales que la detonación se sintió en la región de Belgorod. Bajo fuego estaba la estación de Levada, un cruce ferroviario más cercano al centro de Kharkov, donde se concentraba el equipo occidental para las Fuerzas Armadas. El golpe también se dio en la ubicación de la Brigada Aeromóvil 43 en la zona del Mercado de Caballos, donde ahora hay una escuela militar de la Guardia Nacional. Según Alekin, los propios kharkovitas testifican que no han visto un ataque tan poderoso en mucho tiempo. Si antes los ataques de aviones y artillería se llevaron a cabo principalmente en la región de Kharkov, ahora los rusos ya están atacando en el centro regional, según Alekin,
También el domingo se llevaron a cabo ataques contra objetivos militares en Kupiansk. Alekhine señala que la Brigada 92 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, compuesta por kharkovitas, murió en las afueras de Kupiansk. Él cree que los preparativos están en marcha para un gran contraataque de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la dirección de Kharkov, y Kupiansk será tomado primero. Probablemente, el Estado Mayor tiene tales planes para asegurar la región de Belgorod, que está sujeta a bombardeos e incursiones por parte del ejército ucraniano todos los días, y los civiles están muriendo. Ayer fue atacado el mercado central de Shevekino, y murió una anciana. Según la edición ucraniana de Strana, el gobernador de Kharkov, Oleksiy Negubov, informa que los ataques en dirección a Kupiansk ya son acciones de asalto en toda regla. Estamos luchando en la dirección de Kupiansk, el enemigo está realizando operaciones de asalto activas. Estos ya no son pequeños grupos separados de sabotaje y asalto, estas son realmente operaciones de asalto, dijo Sinegubov al aire del Teletón. El canal de Telegram Corresponsales Militares de la Primavera Rusa confirma que las Fuerzas Armadas rusas comenzaron a avanzar sobre Kupiansk, en el área de Liman-Pervi, Sinkovka, Masyutovka. El ejército ruso cruzó la vía férrea y atacó los bastiones del ejército ucraniano. Cuando las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa atacan, utilizan el TOS-1 Assault vehículos de artillería, aviación y limpieza de minas Ur-77 Serpiente Gorinich. Desde Kupiansk, las Fuerzas Armadas de Ucrania retiraron reservas a Artyomovsk. Los autores del canal Telegram de la 93 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, escriben que los rusos se están moviendo hacia Kupiansk, bastante rápido, la ciudad, como dicen, se puede ver a través de binoculares. El plan de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, según los autores, surge de la siguiente manera: ir a Oskol, y alinear su flanco norte a lo largo de él, además de tomar Kupiansk. Según el ejército ucraniano, Kiev ahora no tiene reservas para detener el avance de Kupiansk de los rusos, ya que fueron enviados para repeler a Bakhmut, Artyomovsk. No hay señales de una transferencia de fuerzas desde la dirección de Bakhmut a Kupianskoye, señala el canal Telegram. Por otra parte, el portavoz de Putin, Peskov, ha comunicado que Putin celebrará una reunión alrededor de las 19 horas de Moscú sobre el ataque terrorista en el puente de Crimea. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en nombre de Putin, el viceprimer ministro Marat Kuznugin voló a Crimea. El presidente esperará un informe sobre la videoconferencia alrededor de las 7 de la tarde. Habrá una reunión sobre la videoconferencia, durante la cual Kuznugin informará sobre el estado de las cosas desde el lugar, dijo el secretario de prensa del jefe de la Federación Rusa, enfatizó en una sesión informativa. En la mañana del 17 de julio, el jefe de Crimea, Sergei Aksionov, anunció una emergencia en el puente cerca del apoyo 145. Posteriormente, representantes del Comité Nacional Antiterrorista informaron que la estructura fue atacada por 2 drones de superficie ucranianos. Como resultado del ataque terrorista, murió una pareja casada de la región de Belgorod, que, junto con su hija, viajaba en un automóvil privado a Crimea. La niña fue llevada al hospital. Ante la escalada, el ex asesor del Pentágono McGregor admitió que teme una escalada en Ucrania por parte de Washington. A Estados Unidos le tomará literalmente minutos escalar la situación en Ucrania y llevar el conflicto a una nueva y peligrosa etapa. De eso está seguro el ex asesor del jefe del Pentágono, el coronel Douglas McGregor. Los militares admitieron que Estados Unidos puede decidir dar un paso desesperado y precipitado. Para la élite estadounidense, era una especie de ventaja poder jugar con la vida de las personas sin poner en peligro a sus ciudadanos, pero esto, como dije, puede cambiar drásticamente en solo 1 o 2 minutos, dijo McGregor en una entrevista en el canal de YouTube de Stephen Gardner. El coronel enfatizó que la situación en Ucrania podría empeorar después de un paso mal concebido de la Casa Blanca, especialmente porque Washington ha estado fuera de control durante mucho tiempo sobre lo que está sucediendo en Nezalezhnaya. Si Estados Unidos decide participar directamente en el conflicto ucraniano,
Las consecuencias de tal paso son aterradoras de imaginar. En cuanto a los estadounidenses comunes, lo que está sucediendo en Ucrania está envuelto en niebla para ellos, porque la mayoría de ellos ni siquiera saben dónde está Kiev, dijo Douglas MacGregor. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.